Vamos a acercarnos un poquito a la reflexión sobre un tema que capaz que en la actualidad no remita demasiada reflexión, en el sentido de que se van imponiendo algunas cosas en nuestros tiempos líquidos, en nuestra sociedad líquida, y vamos descubriendo que en el quehacer docente ya no podemos entender la posibilidad de un docente que tiene su autoridad por imposición, ¿no? O sea, un docente que logra un orden de aula, una forma de trabajo, solo por su quehacer docente o su rol docente, ¿no? La autoridad como imposición que vamos a ver. Sino que estamos en un mundo en el que pareciera la autoridad debe ser una autoridad de autorización, ¿no? Como esta idea de que el estudiante otorga de alguna manera la autoridad. Obviamente nosotros no tenemos en el horizonte la idea de que no exista autoridad en la labor docente, porque existen diferentes formas de autoridad. De hecho, es una relación asimétrica que tenemos con nuestros estudiantes, que no quita tal vez, y esto es elemento de discusión, y es por eso que vamos a hablar un poquito del tema de autoridad docente, que en esta construcción del vínculo pedagógico, a pesar de existir esta asimetría que se convierte en autoridad, acontezca también la necesidad de establecer vínculos afectivos, ¿no? De reconocimiento mutuo, de reciprocidad, que nos permitan realmente llegar a los estudiantes de una manera que no sea por el que yo te digo, o porque yo soy el profe, o por el X. Estoy peinando porque me gusta salir en cámara. Entonces, se hace muy importante tener presente estas ideas, de qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en nuestro encuentro de hoy, o lo que vamos a poner en juego son dos fuentes bibliográficas, de las cuales vamos a trabajar sobre en total 3 textos. 2 textos muy cortitos, uno más extenso que tiene un desarrollo más de análisis, ¿no? Uno de los textos que nosotros vamos a trabajar es un dossier que en su momento sacó la revista Monitor, un dossier que se llama La autoridad en cuestión. Ese dossier lo que justamente va a plantear son diferentes temáticas y desarrollos vinculados al tema de la autoridad. Esta revista Monitor, no tengo la tapa esta vez. Es que número es, a ver si lo tenemos. Sumario número 20. Del 2009 es esta revista. Bueno, aquí comienza la autoridad en cuestión. Y el primer texto que tenemos son Dussel y Sadwell, que sacan líneas para el debate. Y esto es interesante porque acá plantea un poco lo que venimos diciendo nosotros, ¿no? O sea, por un lado, lo que ellas plantean que no hay que ir a un lugar, digamos, muchas veces cuando hablamos de autoridad, tenemos temor a caer en cuestiones vinculadas al autoritarismo, y entonces por miedo al autoritarismo no queremos reflexionar sobre la autoridad, ni siquiera consideramos que el tema de la autoridad debemos plantearlo, ¿no? Entonces, por un lado, no hay que evitar el tema, digamos, el tema hay que instalarlo porque existe una cuestión de construcción de la autoridad, porque es parte de nuestro trabajo. Ya la labor pedagógica tiene un condimento de autoridad porque hay alguien que considera que es importante transmitir un saber o algo que tiene para compartir con otro, el docente o el estudiante. Después podemos ver cómo es esa transmisión, ¿no? Nosotros hemos planteado unas cuestiones vinculadas a Rancière y su propuesta de maestro emancipador. Hemos también visto todo lo vinculado a Frankenstein, el educador, con Melier. O sea, después, o pensemos en Freire, la educación bancaria, esa transmisión o ese encuentro exacto pedagógico se puede dar de diversos modos, con diferentes sentidos o diferentes orígenes, pero constituyen autoridad, ¿no? Entonces,
Hay corrientes que han buscado o plantean como la desaparición de la autoridad o la negación de la autoridad, y entonces hay como un dejar hacer, ¿no? Que dificulta realmente procesos de pedagogía válidos en las aulas. Pensemos que estamos hablando de sistemas educativos, ¿no? Y por otro lado, aquellos que añoran un pasado que superado o que ya no está, que es el de autoridad por imposición, autoridad por mandato, ¿no? Como docente, como adulto, vos me debes cierto respeto automático. Entonces, la primera idea que ellas plantean tiene que ver con esto, con el revisar el tema, ponerlo en discusión, poner en debate, y ellas consideran que hay un tema que trabajan fuertemente, que tiene que ver con la necesidad de construir una autoridad, que tiene que ver con la responsabilidad docente. Ellas no plantean que no es para cargar a los docentes con el tema de la autoridad en las aulas, pues es un fenómeno mucho más amplio que construir, ¿no? Pensemos que estamos en un mundo donde las instituciones se debilitan e influyen, diría Bauman, y bueno, había un efecto institución en la presentación de un docente que hacía que, como la institución presentaba como docente a esa persona, este docente es inexpugnable. Bueno, ese efecto institución se pierde en la actualidad, como se pierde cualquier tipo de solidez, de institucionalidad, y entonces tiene que ir por otro lado la construcción de la autoridad. Y el tema de la responsabilidad tiene que ver con nuestra función, ¿no? Nosotros tenemos una función ética y política para con nuestros estudiantes a partir de nuestro trabajo, que Tedesco va a llamarla como de justicia social, ¿no? Nuestro horizonte político y ético como docente es la construcción de la justicia social, en las escuelas derribar los determinismos sociales o el darwinismo social que podemos llegar a pensar de algunas otras corrientes, con estrategias pedagógicas, con formación profunda que nos permitan llegar en contextos adversos con una calidad de educación determinada a los estudiantes, ¿no? Como si fuese en un contexto más favorable. Entonces, en este sentido, ella habla de la responsabilidad. Entonces, en este sentido de responsabilidad, nosotros tenemos que saber que estamos frente a estudiantes que tienen que alcanzar o vincularse con ciertos saberes. Y entonces, en esa búsqueda, para ser responsable implica generar búsquedas que puedan superar cualquier situación de dificultad de construcción de la autoridad, de encuentro con el otro. Y entonces, lo que ellas plantean es que hay una palabra ahí que usa después en este mismo dossier, aunque no, la lectura no esté propuesta en este momento o explicada. Perla Selmanovich habla de lo importante del gesto, ¿no? Bueno, acá también lo hacen Sowell y Dussel, ¿no? Que plantean que rompiendo con lo que es la autoridad tradicional, el acercamiento especial al estudiante, el tener un gesto un gesto que el estudiante entienda que es personal, en el sentido de que este docente, este adulto, sabe lo que estoy necesitando o entiende lo que me está pasando. Bueno, ese tipo de cuestiones transforman el clima áulico y favorecen nuevos ambientes. En este punto podemos pensar esto que planteábamos con Finkelkraut y qué pasa cuando me encuentro con el otro, ¿no? Si el encuentro es un encuentro que busco moldear o es una oportunidad. Entonces, claro, si yo lo que quiero es moldear o intento dominar, tener bajo control ese otro estudiante o colectivo de estudiantes, obviamente va a ser muy difícil poder tener gestos personales, porque para los gestos personales tenemos que lograr vínculos más personales o personalizantes, ¿no? Y entonces, de esa manera, una forma de ser responsables con nuestro trabajo, con nuestra ética docente, es generar estrategias que puedan llegar a cada estudiante. Entonces ahí aparece la idea del gesto que ellas plantean, que es muy interesante, ¿no? O sea, la idea de que con un gesto cómo podemos convertirnos en seres autorizados por nuestros estudiantes. Y aquí aparece una palabra que es la de autorizar, ¿no? Que
que lo vamos a ver fuertemente en el texto de Brenner, ahora enseguida, donde ya el docente no tiene autoridad de por sí, sino que tiene que construir un camino para, de alguna forma, recibir esa autoridad o construir esa autoridad. Entonces, en ese sentido, lo que dicen ellas es que una forma de autorizar nuevamente la palabra docente es reforzando el vínculo con el saber, ¿no? El vínculo con aquello que vamos a trabajar. Entonces, hay algunos trabajos también dentro de este dossier que plantean que para los estudiantes de secundario muchas veces tiene cierta autoridad aquella persona que demuestra idoneidad en lo que está enseñando, que busca la forma, que intenta, que se esfuerza, que se presenta con estrategias diversas. Los estudiantes parecen leer que hay algo ahí, ¿no? No quiere decir que haya éxito o cosas por el estilo, pero los docentes respetan eso, porque ese es el modo de sentirse respetados. Entonces, en ese sentido, digamos, la construcción de la autoridad ya no pasa por un efecto de la institución que nos otorga cierto poder, no pasa por ser solamente adulto o tener un rol docente, no es solo la cercanía, sino también cómo reafirmamos nosotros nuestra posición vinculante con el saber, cómo logramos transmitirlo, cómo logramos hacerlo de la forma más democrática posible para que los estudiantes lleguen a esos saberes que queremos compartir, que se sientan invitados a trabajarlos más profundamente. Entonces, una forma de construcción de la autoridad hoy tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nosotros nos vinculamos, dos cosas acá, dos líneas, hay más, se puede leer con más atención el texto, es cortito. Una, la responsabilidad que tenemos es vital en la transformación de la autoridad, ¿no? De que nos convirtamos los estudiantes, los docentes tengamos cierta autorización de los estudiantes. Pero por otro lado, es necesario que en esa búsqueda esté el gesto, ¿no? Esta cosa de romper con la homogeneidad, romper con la cosa que no te reconozco, para que el estudiante se sienta interpelado personalmente, o se sienta presente en el vínculo personalmente. Y en ese sentido, la forma más fuerte que tenemos los docentes es desde el saber. ¿Cómo nos posicionamos nosotros para enseñar aquello que queremos compartir y que creemos vital? Y en eso hay también unas recomendaciones o unas reflexiones de Perla Semanovich en el texto que les comentaba, que está un poquito más hasta el final de este dossier. Nuevas ficciones para las producciones de nuevas autoridades, un texto interesante, con cierta dificultad de lectura porque al ser psicóloga mete mucho cuestiones psicoanalíticas, pero que en el fondo la construcción de la autoridad va a plantear es trabajar sobre la estructura deseante de los estudiantes, del sujeto, ¿no? O sea, cómo trabajar, cómo lograr, a veces hay que restringir saberes, contenidos, acercarse al mundo de los estudiantes, porque yo tengo el deseo de que ellos aprendan, pero ellos también tienen que tener el deseo de aprender algo de lo que yo quiero proponer. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre las estructuras deseantes, ¿no? ¿Cómo puedo yo generar en los estudiantes cierto deseo y curiosidad de esto que les vengo a traer? Pero pues yo también tengo deseo que aprendan. Entonces, ahí surge una autorización, ¿no? Esto me parece que es muy interesante para pensarlo. En este texto de este dossier de que hagan los jóvenes cuando hablan de autoridad de María Leu, ella justamente a partir de unas encuestas, entrevistas que fue haciendo, tira como algunas ideas, ¿no? Y una de ellas, la que decíamos anteriormente, que un rasgo o cualidad que favorece a la construcción de la autoridad es sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, ¿no? Aquellos que intentan buscar enseñar. Y lo que profundiza esta idea son dos cuestiones más. Una es el tema de los estudiantes entienden que son ellos los que deciden o no
reconocer la autoridad del otro, no quiere decir que nosotros tengamos que ir a mendigar autoridad, ¿no? Estoy pensando porque pareciera que el docente ya no puede decir nada, no, justamente nuestra presencia es asimétrica, lo partimos de ahí ahora. Esa asimetría no la tenemos que trabajar desde estoy por encima tuyo o vengo a decirte la verdad, pareciera en lo que uno cree y en lo que estamos leyendo en la actualidad, sino que tiene que darse por el hecho de decir, bueno, mira, ¿quién sos? ¿Qué te interesa? Mira, yo te ofrezco esto, nos ponemos en diálogo, lo construimos entre los dos, mira, esto se vincula de esta manera con la realidad, te traigo esta propuesta, ¿no? Y no, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la página 10 y acá están las 3 preguntas. Y pasó el mundo, ¿no? Entonces, hay varios elementos que forjan nuestra ética profesional que ayudan a construir la autoridad sin necesidad de gritos, sin necesidad de muchas cosas, y no quiere decir que eso haga que funcione perfectamente un espacio áulico, ¿no? A veces entendemos, a ver, que haya silencio no habla de que haya autoridad, puede haber miedo, ¿no? Y los pibes con miedo, no sé si aprenden algo. De última reproducirán algo y que no les interesa y no les transforma en nada su existencia. Entonces, a veces puede haber caos, pero puede haber propuestas que están llevando a cabo esos estudiantes. Acá estamos hablando de cómo construir el vínculo pedagógico y que favorezca, bueno, estancia de aprendizaje, que ahí es donde nosotros tenemos que pensar el sentido de la educación. Si queremos ser Frankenstein que educa, o si queremos generar espacios de seguridad y ser otro tipo de educador, como plantea Meli en ese libro ya tradicional. Y otro elemento que aparece interesante acá es el tema de la reciprocidad, el respeto y la confianza mutua. O sea, tiene que existir las dos cosas. Tiene que ser mutuo, ¿no? Los estudiantes creen que el respeto es muy importante en este trabajo, ¿no? Pero siempre uno escucha, bueno, no me respeta o sí me respeta. O sea, tiene que ser mutuo. También el docente puede poner sus límites cuando considera que hay faltas de respeto, y eso es muy importante porque también son adolescentes, están formando. Pero el modo en que los ponemos esos límites también tiene que ver con lo que hemos ido contratando en los acuerdos escolares de convivencia, ¿no? Y también porque hemos demostrado ser nosotros respetuosos con ellos. Entonces, en ese sentido, esa construcción y confianza mutua, también sumado a lo que venimos hablando de esa fuerza en el saber, en cómo enseñamos, favorecería instancias de autorización que en tiempos actuales son los caminos por los cuales podemos construir autoridad. Es verdad que este texto de revista Monitor surge de la mano de la obligatoriedad del secundario. Y cuando el secundario se hizo obligatorio, todos sabemos que los estudiantes permanecían, y no porque la escuela ya es inclusiva y no excluye. Entonces, antes sabíamos de estudiantes expulsados, sabíamos de estudiantes que iban más, sabíamos de estudiantes que se... Bueno, ahora estamos todos en el aula. Entonces, digamos, ¿cómo volvemos a reflexionar en su momento? Esto acontece hace 10 años, más, 15 tal vez. ¿Cómo hacemos docentes acostumbrados a que, usted me faltó respeto, se va, usted no quiere estudiar, se va, salga afuera, a poder entrar en otro tipo de dinámica más dialógica, más de reconocimiento del otro ante esta nueva realidad, ¿no? Entonces, obviamente estos textos salen en ese sentido, en decir, bueno, miren, hay otros caminos. Bueno, nosotros estos caminos son los que tendríamos que ya tener implementados, ¿no? La construcción de la autoridad de esa manera en el mundo áulico. Pero bueno, son dos textos que nos invitan a pensar y que de alguna manera profundizan o están más profundamente desarrollados en Brenner, que parte de una película francesa que se llama Entre los muros. Se puede ver por YouTube, creo que se encuentra por YouTube. Vamos a poner luego el enlace o bueno, si no se busca, ¿no? Ya no se alquilan más películas y en las plataformas no, Netflix, eso no está seguramente, uno tiene que buscar, indagar en Google y cosas por el estilo. Varios lugares las proponen gratuitamente porque es una película que se usa mucho en educación, que describe un poco el sistema educativo francés, interesante para conocer esa mirada, pero por otro lado, a partir de esta película, Entre muros, o Entre los muros, según la traducción, Brenner lo que hace es un recorrido sobre
los diferentes tipos de autoridad, yendo de la autoridad como imposición hasta la autoridad como autorización y haciendo un salto a una última tipo de autoridad que es la autoridad como diálogo. Me parece que es interesante este texto, que podemos poner una reflexión que nos va invitando, ¿no?, a pensar cómo se ha ido construyendo desde un principio de los sistemas educativos el tema de la autoridad y cómo llegamos a la actualidad y cómo podemos generar un nuevo tipo de autorización, ¿no? Acá está lo que decíamos, el efecto institución, vinculado a la autoridad como imposición, autoridad tradicional que se sostiene en aquella fuente tan conocida y fácil de transmitir, resumida en una sentencia tan rotunda como familiar, porque yo te lo digo. Una autoridad que se funda menos en la legitimidad que en el mandato. Bien, bueno, esto, la legitimidad, no, esto ya Weber, tradicional, no, puede haber legalidad, pero legitimidad, bueno. Es interesante para leer lo que vamos a encontrarnos acá, son con cuestiones vinculadas a una educación más normativa, más conductista, ¿no?, más vinculada a lo comportamental, ¿no? O sea, silencio, persona escribiendo, pibe está aprendiendo, ¿no? Bueno, así no es hoy, de ninguna manera, menos aún en estos tiempos tan disímiles. Y bueno, hace este recorrido y pasa a la autoridad como autorización. Toma algunos ejemplos de la película, no es necesario ver la película para entender estos conceptos, autoridad como mandato, como autorización y como diálogo. No es necesario verlo, pero van a acceder fácilmente a esta lectura. Y acá hace un interesante resumen, ¿no? Autorización del mundo es posible, transmisión cultural, de la pasión por enseñar una disciplina. Ahí aparecen estas cuestiones que decíamos anteriormente. Nosotros, digamos, de vuelta, transmisión cultural, pasión por enseñar una disciplina. Bien, dos elementos que tienen que ver con lo que veíamos en Sowell y Dussel, con el tema de que la autoridad se construye de la mano del saber. Si yo, digamos, soy un apasionado de lo que he estudiado, de lo que quiero transmitir, de lo que quiero compartir, como estoy en un nivel secundario, estoy en un nivel primario, también soy un apasionado de cómo enseñarlo, ¿no? O sea, yo no estudié economía, o matemática, o filosofía para ir y decirle, bueno, acá tenemos el planteo de Adam Smith, le dan estas 3 o 4 hojitas y me quedo, ¿le gustó o no le gustó? No, no se trata de eso. Sabemos que nosotros en nuestros espacios curriculares somos profesionales también de lo pedagógico didáctico, ¿no? Somos profesores. Y por eso queremos lograr los modos cada vez más cercanos a nuestros estudiantes para que ellos puedan acceder al saber, o como diría Jacotot, poder vincular su inteligencia y su voluntad con la del objeto a aprender. Y fíjense, después aparecen cuestiones vinculadas con la autorización del otro y sus expresiones estéticas, religiosas, étnicas, sexuales, culturales. O sea, el espacio de seguridad que hablábamos en otra ocasión, planteado por ¿cómo se llama? Mary. Estoy escuchando acá que tengo el eco de la nena que llora. En estos horarios lloran los que grabo clases. Después en los comentarios me ponen qué lindo que explica, pero qué feo el audio. Bueno, pasan esas cosas. Fíjense, repartidora de ocasiones, ¿no? Una autoridad no dimita y que elija ser repartidora de ocasiones. Esto es interesante, ¿no? El aula como un espacio de seguridad donde el estudiante puede sentir que se equivoca sin ser juzgado para crecer, para aprender. Y luego algo del diálogo, bueno, tal vez como redundante sí hay algo interesante como es el cierre, ¿no? Cómo la escuela se va del santuario a, bueno, atender conflictos, ¿no? Y lo importante que hay que tener presente es que al principio del texto, creo que es, Brenner dice, ¿no? O sea, no estamos acá, dice, aparecen ciertas retóricas moralizantes y autoritarias que reaparecen en la esfera pública, pero por otro lado dice, tampoco se trata de cuestiones de dejar ser, ¿no? O sea, de que, bueno, pasamos de un momento de autoridad y autorización a la nada misma, ¿no? Al contrario.
La autoridad, como dice Dussel y Southwell, es necesaria en cualquier vínculo pedagógico. No hace falta ver la película. Está bueno cuando uno ve la película, verla con este sentido. No es una película que sea entretenida. Lo que hace uno es o descubrir estos vínculos de autoridad o ver cómo funciona el sistema educativo o de pronto esa mirada sobre el sistema educativo francés. Pero lo que queremos nosotros tener presente acá es el tema de cómo vamos construyendo la autoridad, el concepto de autoridad. Y esto es importante porque, como hemos visto en otros momentos, hoy la docencia también tiene que tener ciertas habilidades a nivel vincular, afectivo, ¿no? La docencia no puede quedar únicamente en la transmisión de un saber ajeno a la realidad de aquellos con los que nos encontramos. Siempre ha sido así, pero en estos tiempos no hay lugar, me parece, para que no sea de otro modo. En otros momentos podía pasar un adulto que no le interesase la realidad de los estudiantes, que pudiese hasta minimizarlos, o desestimarlos, o no interesarles. Hoy los estudiantes no ante eso reaccionan, ¿no? Con la apatía, o con el conflicto, o con también una discusión y un plantear las cuestiones. Entonces, no es que uno dice, no, tengo que prestar atención, porque los estudiantes, no es que hay acá una búsqueda o un planteo de decir, docente que no, culpable. Lo que sí tenemos que entender que la docencia pasa por un lado muy diferente al que nos formamos muchos de nosotros, y digo, gente que ha egresado hasta el 2010, 2015, que arrastramos o que arrastran el sesgo de autoritarismo, no mal visto, sino construido en sus prácticas como estudiantes en sí mismos, ¿no? La palabra del docente es la única palabra válida, no hay forma y posibilidad de discutirle. Eso cambia en la actualidad en un mundo donde las instituciones se licúan, donde no existe una posibilidad de construir la autoridad sólidamente, sino es a partir del encuentro con el otro, teniendo presente al otro. Bueno, por eso hablamos de los gestos, y por eso también tenemos que pensar, como pasa en la película, que no, como digo de vuelta, hace falta verla, a veces esa autoridad está construida de un hilo, ¿no? Depende de un hilo. Entonces, algo que también plantea Selmanovich es la necesidad de que esa autorización se vaya gestando entre varios, ¿no? Que no puede ser a veces está el vínculo de un docente con sus estudiantes, construye, pero tiene un entorno que no va al mismo ritmo, y eso empieza a hundir, o en un momento uno como docente se siente extraño a lo que la institución va viendo y pensando, y termina como, bueno, entre dos fuegos, pareciera, ¿no? Entonces es necesario no solo pensar cómo nosotros vamos a construir el vínculo con los estudiantes, sino también cómo los docentes de una institución como colectivo nos vamos a encontrar con los estudiantes. Poner criterios comunes, evitar ciertas cuestiones, ¿no? Como también podemos ponernos de acuerdo en cómo tratar ciertos casos con estudiantes X, bueno, en realidad tenemos que pensar cómo nos vamos a vincular con el todo. Entonces la autoridad, vista a este punto, es una autorización, y que tiene que ver con esto de, bueno, cuando nos encontramos con el otro, hay una oportunidad. Y en esa oportunidad nosotros podemos compartirles un saber que consideramos válido a un grupo de estudiantes que podemos lograr que deseen acercarse a él, que intenten vincular su voluntad con ese saber, para curiosear por lo menos, o para realmente alcanzar aquellos objetivos que nosotros buscamos con ellos, y que no tienen que ver con que aprendan una definición, sino que puedan aprender la realidad de una manera mucho más crítica y analítica. Por eso, bueno, nos vamos a despedir pensando un poquito en
en qué tipo de autoridad buscamos construir, o también cómo logramos encontrarnos con el otro para ser personas y docentes autorizados que generen los espacios de aprendizaje para todos. Quiero que pensemos la pregunta.